Buenas tardes de domingos a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al canal. Hoy una velada muy especial, una velada con Pedro Carballo, la persona detrás de Pato Aviador, decir de Pedro Carballo brevemente, porque si no podríamos extendernos bastantes minutos, bastantes horas hablando sobre él, sobre su currículum, pero decir que es divulgador aeronáutico, jurista, es, yo diría que una de las mentes más privilegiadas en esto de compartir contenido aeronáutico por redes sociales. Diría yo creo que, si me permiten, con perdón de los demás compañeros, el líder, ¿no? El líder en España de divulgación de contenido de aviación, aeronáutico. Y bueno, hoy está con nosotros. Yo le agradezco en primer lugar que esté y que nos acompañe esta tarde de domingo, porque la verdad es que nos espera una tarde muy, muy bonita. Pedro, bienvenido al canal, compañero. Hola Miguel, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo, claro. Pedro, yo de verdad agradecerte en primer lugar que es que cuando me pensé hacer este canal, cuando pensé en crear contenido y compartirlo con todos, una de las personas que tenía claro que tenía que venir, que tenía que pasarse, eras tú. Y para hablar de aviación y también para hablar asuntos con contenido jurídico potente, como es la protección de datos, la libertad de expresión en redes sociales y también la propiedad intelectual, ¿no? Así que nos Ujú. espera una tarde apasionante por delante. Pues yo encantado de estar aquí y cuando quieras, pues comenzamos. Los accidentes de aviación, Pedro, los accidentes de Ujú. aviación, eje principal sobre el que basa toda la cuenta de Twitter tuya, Pato Aviador. ¿Qué nos puedes decir? ¿De dónde te viene esta afición por los accidentes de aviación? Coméntanos para empezar a abrir boca. O sea, los accidentes de aviación son muy escasos, ¿no? Soy muy pesado repitiendo este dato, pero el hecho es que en los últimos 10 años en España no ha fallecido nadie en un accidente de aviación comercial y sin embargo solamente en 2021 han fallecido en accidentes de coche más de 1.000 personas. Mm, Hablo solamente de España. Si nos cogemos los datos desde el mundo entero, pues son datos todavía más demoledores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que un accidente aéreo no ocurre nunca por una sola causa, es siempre una concatenación de hechos desafortunados y además que cada vez que ocurre uno, las pocas veces que ocurre un accidente, pues se hace una labor de investigación muy exhaustiva encaminada precisamente a eso, a que no vuelva a ocurrir más, a poner los medios para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Y precisamente gracias a todos esos accidentes que ha habido a lo largo de la historia, sobre todo en décadas como los 60, los 70, incluso los 80, que la aviación no estaba tan evolucionada, se ha aprendido tanto a nivel de recursos humanos, de formación, a nivel técnico, se han modificado tantas cosas, operaciones, técnicas, que han contribuido a eso, a que hoy día sea muchísimo más peligroso el cogerte el coche para ir al aeropuerto que subirte en el avión en sí. Por eso yo siempre le digo a la gente que mi objetivo a la hora de contar estos accidentes no es asustar, ni mucho menos. Volar es perfectamente seguro, es el medio de transporte más seguro con muchísima diferencia. Lo que tenemos que hacer es eso, aprender de todo eso que ha ocurrido y conocer la historia es la mejor manera de saber por qué hoy en día la aviación es tan segura, porque se han tomado medidas cada vez que ha habido un accidente aéreo para que no vuelva a ocurrir. Ojalá todos los medios de transporte fueran así. Cada vez que ocurre un accidente, pues se hace todo esto encaminado a dotarlo de aún más seguridad, ¿no? Esa es una de las frases una de las reflexiones, mejor dicho, que más me ha gustado, ¿no? Cuando he leído la divulgación que haces en redes, ¿no? Yo Es hablo que de... yo creo que es el eje central de todo. Yo creo que es el eje central de todo. Volar es seguro gracias a todos esos accidentes que ha habido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque cuando hay uno se analiza qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y qué se puede hacer para que eso ya no vuelva a ocurrir. Creo que es lo más importante de todo, ¿no? Pues muy bonita reflexión. Y a este respecto, yo creo que ese susto de todas las personas, ¿no? Al accidente de avión es por... Si ocurre un accidente a lo mejor de tráfico, ¿no?
pues te ocurre con los pies en el suelo, aunque sea a 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero cuando ocurre a 10 kilómetros de altura, ¿no? Es como que, ocurrirán poco, pero Sí, tengo mucho susto, ¿no? yo creo que el miedo a volar, aquellas personas que lo tienen, puede obedecer a dos grandes grupos, ¿no? Hay dos grupos de personas que le tienen miedo a volar. Las que lo tienen por desconocimiento, y son la mayoría, que a lo mejor se suben al avión, escuchan un ruido, uy, que el ala ha hecho tal cosa, uy, esa cosa que se está desplegando ahí, ¿eso qué es? Y esto otro, ¿y por qué ahora pasa esto? ¿Y por qué? Yo creo que ese grupo de personas, explicándole las cosas, vas a contribuir a que no tenga, a que por lo menos ese miedo lo vaya reduciendo hasta incluso llegar a desaparecer. Me ha pasado con gente. Uy, que el ala, que es esa cosa que está ahí, que se está como rompiendo el ala, o por qué los motores se abren ahora. Pues si se los explicas, ven que es una cosa que está perfectamente controlada, que es perfectamente normal, y contribuyes de esa manera a eliminar ese miedo, ¿no? Luego tenemos otro grupo, el de los aerofóbicos, que ya es una cuestión psicológica, y bueno, pues como todo, que son personas que solamente en el hecho de entrar en el avión, pues a lo mejor ya tienen un ataque de ansiedad, eso a lo mejor ya necesita una respuesta, pues por parte de un profesional, ¿no? Un psicólogo o lo que sea, porque son miedos pues irracionales, es como el que le tiene miedo a los espacios abiertos o como el que le tiene miedo a los payasos, son fobias irracionales y como tal hay que tratarlo. Pero yo creo que el primer paso siempre debe de ser racionalizar los miedos y la mejor manera de racionalizar esos miedos es saber por qué ocurre cada cosa en un avión y que está todo perfectamente bajo control, ¿no? Y Pedro, ¿te ha llegado a decir alguien, mira, yo tenía miedo a volar, pero leyendo tus hilos o Sí, escuchándote, sí, me lo han dicho y es muy gratificante, créeme, muy gratificante. Hay muchas personas que tenían cierto miedo a volar, que no sabía por qué ocurrían determinadas cosas durante algunas fases del vuelo o por qué en el aterrizaje pasa tal o en el despegue tal. Y a la hora de leer mis hilos les ha quedado muchísimo más claro qué es lo que ocurre desde que ellos se sientan en su silla hasta que el avión aterriza y la verdad es que les veo mucho más tranquilo y eso es muy gratificante para mí, claro, porque esa es la idea. Mi idea no es asustar a la gente, es precisamente todo lo contrario. pues es muy bonito eso, ¿no? Cómo de esa forma se puede cambiar la forma de ver la vida de las personas, ¿no? Así que, pues bueno, también enhorabuena en ese aspecto, Pedro. Se Gracias. nota esa cercanía que tienes con la gente, ¿no? Procuro tenerla así. Una cosa que tenía claro que no quería hacer con mi cuenta de Twitter es mostrarme inasequible o ni mucho menos. Yo, todos los comentarios que me hacen, procuro contestarlos. No siempre puedo porque el algoritmo de Twitter ya sabemos cómo es y muchos de ellos es que ni los veo. O sea, que la mayoría de la gente tiene que tener presente que si me hacen una pregunta y no la conteste, es porque no la he visto, no es por otra razón, porque me gusta interactuar con la gente, creo que esa es la gracia de Twitter, ¿no? Que sea un medio unidireccional en el que yo me ponga a hablar y no recoja el feedback de los demás, pues no veo que tenga demasiado sentido. Por lo menos yo procuro no utilizar Twitter así. Pues ahora nos adentraremos más en esa cuenta de Twitter, nos irás desgranando algunas cositas que considero que son muy interesantes, pero sobre los accidentes de aviación, ¿de dónde te viene esta afición? Ya no solamente por los accidentes, sino por la aviación, la aeronáutica. ¿De dónde te viene? Pues seguramente es algo que me viene desde niño, ¿no? Mis abuelos cuando yo era pequeño vivían en Cádiz y al principio hacíamos bastante la ruta Madrid-Jerez, así que eso me hacía volar. Y desde entonces pues me viene ese gusto por la aviación. Luego también tenemos que tener en cuenta que los accidentes es algo que en los 80 eran desgraciadamente bastante habituales. Y yo siempre he pensado que el hablar de estos accidentes es una buena manera de dar a conocer determinados conceptos relacionados con la aviación. Fíjate que yo cuando en mis hilos de accidentes procuro no hablar solamente del accidente en sí y de sus causas, sino que me gusta también pues, aprovechar para explicar determinados conceptos, por ejemplo, que son los flaps, que son y para qué sirven los tubos de pitot, eh, por qué un avión tiene que superar determinadas velocidades y no puede volar a bajas velocidades, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y hay algún accidente de aviación en concreto que te haya llamado especialmente la atención? Me imagino, a ver,
que todos tienen algo de interesante, Mm. pero el accidente de aviación con el que tú te quedarías. O sea, impactarme, me impactó mucho en la colisión que hubo en Barajas entre un DC-9 de Aviaco y un Boeing 727 de Iberia en el año 83. Seguramente me impactó mucho pues, por ser en España, por ser dos modelos de avión en los que yo viajaba bastante y por la forma en que se produjo también debido a la niebla. Es el típico accidente que hoy en día, gracias a esas mejoras, hoy no podría producirse, ¿no? Por culpa de la niebla, el piloto de Aviaco confundió una calle de rodaje con lo que era la pista, circuló mal, entró en la pista sin saber que estaba en la pista. En ese momento estaba despegando un Iberia y la visibilidad era prácticamente nula y colisionaron, ¿no? Es uno de los accidentes que he tratado tanto en mis hilos como en mi libro y bueno, pues me impactó mucho. A posteriori, bueno, pues también me ha impactado mucho, yo creo que como a todo el mundo, el de Spanair, por haber ocurrido en España, ¿no? También me ha impactado mucho, a pesar de no ser accidentes, sino actos deliberados, tanto lo de las Torres Gemelas como el de Germanwings. Son cosas que siempre te quedas, pues, pensando, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, coger los accidentes, analizarlos y ver qué medidas se pueden tomar para que ese tipo de accidente no vuelva a ocurrir más. Respecto a los actos deliberados, he visto que te has pronunciado sobre ellos en distintas entrevistas e incluso he llegado a leer, creo, y si no me corriges, ¿no? Que no te gusta mucho hablar sobre ellos porque tu ¿No? finalidad es divulgativa, aprender de los Uh-huh. accidentes, y que no te gusta comentar estos actos terroristas o actos deliberados, ¿no? Eh, pero yo creo que también se puede aprender mucho, No es, que ¿no? no, no es que no me guste comentarlos, es que realmente no entran dentro de la categoría de lo que yo hago de explicar accidentes. En un accidente, pues como te decía antes, siempre ocurre por una concatenación de causas. Aquí no ocurre por una concatenación de causas, ocurre porque un desequilibrado o un terrorista le da por hacer la puñeta a los demás. Creo que son cosas radicalmente diferentes y hay pocas enseñanzas de cara al futuro podemos aprender, ¿no? Por eso no entra dentro de lo que considero lo mío, pero vamos, no tengo ningún problema en hablar de ellos. Claro, claro, eso es importante también, ¿no? Es Uh-huh. decir, sabiendo cómo actúan esta gente, también podemos evitar que sucedan actos como estos, ¿no? Y Y mira, al hilo de eso que estás comentando, respecto a la tragedia de Germanwings, yo siempre digo bueno, que no lo meto en la categoría de accidente, que es un acto deliberado, tal, pero hace un tiempo una persona en Twitter me hizo una reflexión que creo que lleva cierta parte de razón, y es que ahí falló algo, falló el factor humano, falló el hecho de dejar a un copiloto que tenía problemas mentales, no haberlo sabido detectar a tiempo y que eso hiciera que estrellara el avión. Visto así puede tener razón, es un fallo y probablemente Germanwings y otras aerolíneas hayan aprendido muchas cosas de eso en ese sentido. O sea, en ese aspecto, pues no es lo que yo considero accidente stricto sensu, pero podríamos meterlo en la categoría de accidente también, ¿no? Falló algo, falló el factor humano. pues me alegra esas reflexiones que muchas veces son tan profundas, ¿eh? Dice, vamos a hablar de temas mecánicos, de temas, pero cuando se empieza a profundizar en la cuestión, adquieren unos matices muy existenciales y muy La verdad es que bonitos, sí, muy tristemente la verdad bonitos, es que ¿no? sí. Y Pedro, a mí también me gustaría comentarte que me lo ha apuntado aquí el tema de los pilotos, ¿no? Porque claro, la ¿Mm? tecnología avanza y cómo influye con la modernidad las actuaciones de los pilotos. ¿Son más relevantes? ¿Siguen siendo relevantes? ¿Cómo se Siguen encaja? siendo muy relevantes porque ha cambiado también la formación de los pilotos para adaptarse a las nuevas tecnologías y han cambiado las operaciones. Mm, Muchas fases del vuelo están totalmente automatizadas. Por ejemplo, en determinados aeropuertos, determinados aviones pueden aterrizar solos perfectamente. De hecho, se suele utilizar en condiciones de visibilidad nula. Pero tenemos también que tener en cuenta la importancia de los pilotos cuando las cosas no van no rigen con normalidad. La inteligencia artificial está muy avanzada, eso es verdad, pero una cosa que un ordenador a día de hoy no puede hacer es improvisar. Y muchas veces los pilotos tienen que improvisar en base a su experiencia, debido a que las cosas pueden no estar saliendo como deberían.
¿Puede un ordenador hacer eso? Cuando esas cosas que se dicen de sustituir a los pilotos por un ordenador o incluso eliminar la figura del copiloto y dejarlo todo a una sola persona. Yo creo que aún estamos muy lejos de todo eso. La importancia de los pilotos es capital en un vuelo comercial. Pues me alegra esa reflexión, ¿no? Porque es otra de las cosas que con la modernidad, ¿no? Nos quieren sustituir a todos, no solamente a los pilotos, ¿no? Y me alegra esa reflexión por tu parte, Hay porque cosas que son sustituibles, se puede reducir la carga de trabajo de los pilotos, se pueden automatizar procesos, pero decir que un ordenador va a eliminar a los pilotos, a lo mejor dentro de 80 años o 50 años, pues a lo mejor, no lo sé, no sabemos cómo va a evolucionar todo, pero a día de hoy estamos lejísimos de eso. Fíjate que ni siquiera en la carretera, que es muchísimo más simple, que solamente tenemos dos dimensiones, se ha conseguido hacer todavía, que todavía está Tesla con su coche autónomo y todavía estamos muy lejos de que todos los coches sean autónomos. Yo creo que como expectativa está bien, pero vamos a ser realistas que todavía estamos muy lejos de todo eso, ¿no? pues dicho queda, me alegra esas precisiones. Vamos a aprovechar también que creo que hay algunos comentarios por aquí. Saludar a toda la gente que nos está escuchando, que veo que son muchos y que están comentando por el chat. Palabras bonitas de agradecimiento, ¿vale? Y, claro, lo que dicen aquí, lo que apuntabas, Pedro, del accidente de bueno, del incidente de Germanwings, ¿no? Que a raíz de eso se llevaron a cabo medidas, también lo apuntan. De la catástrofe de Germanwings, dejémoslo ahí. Vale. Y José Moreno también pregunta por aquí, que son compañeros de Ingetax, consultarte por favor sobre las periciales de parte sobre los accidentes aéreos. Me imagino que serán periciales. Sí, eh, me imagino que se refiere a la parte judicial. Bueno, es una parte diferente que podríamos hablar también de algunos accidentes, pero que yo no suelo hacer. Yo suelo centrarme más en los aspectos técnicos, ¿no? Evidentemente, cuando hay algún tipo de accidente, también se abre un procedimiento judicial pues para buscar las correspondientes responsabilidades, ¿no? Pero si bien es algo que también podríamos comentar, no es algo en lo que yo suela detenerme, ¿no? La investigación judicial, pues digamos que lleva un camino muy diferente al que lleva la investigación civil y para lo que trato de explicar, pues no me parece especialmente interesante. pues dicho queda, Pedro. Si te parece, vamos a cambiar de pantalla. Como vamos a hablar, el siguiente tema va a ser sobre tu cuenta de Twitter, ¿vale? Tu famosa cuenta de Twitter, ya tenemos en la pantalla, donde todo el mundo, efectivamente, Pato Aviador, esa cuenta de Twitter que aprovecho y voy a poner los enlaces para que quien quiera pueda entrar a su página web personal, pedrocarballo.es, y también a su Linktree, ¿vale? Tenéis los enlaces en el chat para que quien quiera pueda verlo y echar un buen rato, porque la verdad es que yo lo he estado ojeando y se aprende. Y gracias a todos los que estáis siguiendo el canal. Pedro, volvemos. La cuenta de Twitter. Explícanos un poquito el origen de esta cuenta de Twitter, de esta para mí fantástica cuenta de Twitter, esos hilos de los miércoles sobre accidentes de aviación, cómo nace esa idea. Coméntanos. Pues mira, como muchas cosas, surge por casualidad. Estábamos en plena pandemia, en el confinamiento. Yo tenía una cuenta de Twitter con mi nombre real y sigue estando por ahí muerta de risa, con 1.400 y pico seguidores. No es algo que utilice mucho. Y todo el mundo me decía que era una cuenta muy aburrida, que era casi una cuenta institucional. La verdad es que la utilizaba pues para publicar muy de vez en cuando temas relacionados con mi trabajo, pero poco más, casi para lo que más la utilizaba era pues para leer contenido de otros, ¿no? Y bueno, pues yo te digo, en plena pandemia, en pleno confinamiento, pues estaba muy aburrido, como creo que lo estábamos la mayoría, ¿no? Y me da por abrir una cuenta anónima. Más que nada, pues por sentirme un poco más libre a la hora de comentar también temas de actualidad, ¿no? Y la cuenta la abrí con el nombre de este señor, el tío Gilito. La primera cuenta era la del tío Gilito. Y yo no pensaba hablar de aviación ni nada por el estilo, más que nada porque pensaba que esto era algo que nos gustaba a cuatro frikis, que realmente la mayoría de la gente no tenía estas inquietudes, ¿no? Y de lo que más hacía era pues comentar temas relacionados con el derecho, con temas de actualidad, por eso mis primeros seguidores pues eran casi todos juristas, ¿no?
Y bueno, pues cuando llego a los 727 seguidores, digo, bueno, voy a hacer un hilo sobre mi avión favorito, que es el Boeing 727. Y gustó muchísimo, yo no me lo esperaba. Llegué a los 747 seguidores y digo, bueno, pues voy a hacer uno sobre el Boeing 747. Y empecé, pues, de vez en cuando a hablar de aviación, de una manera muy simple, tampoco profundizando demasiado. Y un día estaban emitiendo por una cadena de televisión la película Sally. Y un tuitero pues me pregunta, pues lo típico, que cómo de realista es esa película, que si se corresponde lo que hicieron los pilotos con lo que realmente pasó, que si por qué el avión esto, por qué el avión lo otro. Y se me ocurre, bueno, ¿por qué escribir un hilo? Fue un hilo muy breve, de los primeros creo que fue el primero que hice, sobre el accidente de el amerizaje en el río Hudson. Y bueno, pues yo no me lo esperaba, pero eso fue una auténtica locura. Ya te digo, me seguían 700 y pico personas y llegué casi al 500.000 de visualizaciones con ese hilo, ¿no? Y dije, bueno, veo que ha gustado. Pronto se cumplía el aniversario de la tragedia de los rodeos, que sigue siendo a día de hoy el accidente más grave de la historia de la aviación en número de víctimas, ¿no? Y pregunto, ¿os gustaría un hilo sobre esto? Y todo el mundo, sí, 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 hazlo. Bueno, pues hice el hilo de los rodeos y eso ya fue, pues, tremendo, ¿no? Llegó a 900 y pico mil visualizaciones. Ojo, que me seguían 700 y pico personas, ¿eh? Y claro, pues la gente empezó a seguirme, a seguirme, a seguirme. Empecé pues eso empezó a crecer casi en progresión geométrica y bueno, pues veo que ya a la gente le gusta, pues voy a ponerme a escribir hilos de accidentes aéreos. Y a partir de entonces, pues me puse a escribir hilos pues cada semana, todos los miércoles. Y llegó un momento en que ya me seguía bastante gente y como que tener una cuenta con el nombre del tío Gilito, pues como que no era demasiado serio teniendo en cuenta que el contenido que yo quería aportar era un contenido serio, ¿no? Así que, pues como todo el mundo, mucha gente no decía el tío Gilito, sino decía el pato volador, el pato aviador, no sé qué, pues dije, bueno, pues vamos a cambiarlo, vamos a ponerle pato aviador. Cambié el nombre de la cuenta y bueno, pues hasta ahora. Esa es la historia de la cuenta. A lo mejor no tiene el glamour que esperabas, pero esa es la historia. Bueno, vamos a ver. Sí, porque es una sucesión de imprevistos previstos a la Como un vez, ¿no? accidente aéreo, una concatenación de hechos que nadie esperaba. Sí, sí, porque... pero ¿el pato fue porque tenías la figurita o te has comprado la figurita después? No, la figurita me la compré a posteriori. La figurita es que vi a mi amigo Paco López, que es comandante de Iberia, con una en el avión, y dije, pues mira, esta podría ser una buena imagen para la cuenta. Y hay una tienda en Madrid, en la Plaza Mayor, que venden patos de todas las profesiones. Me acerqué por ahí y compré la figurita del pato. Y desde entonces es la imagen de marca. Pues me alegra tú te pensarías que hay una estrategia de marketing intensa. Nada, ¿qué va? Ha salido todo por casualidad. Me Pues te alegra. decía, a lo mejor pensabas que era algo muy glamuroso, hemos estado aquí en un brainstorming, desarrollando ideas, haciendo una tormenta de ideas, no sé cuánto, que va, todo mucho más simple, se fue improvisando y las cosas llegaron a salir así. Pues me alegra, ¿no? Que sea así. Las cosas que salen así parece de Yo la creo que son las nada, mejores, ¿eh? Yo creo que son las mejores. a la vista está. La Pregunta. verdad es que sí, ya te digo, yo no esperaba nunca llegar a este nivel a tantos seguidores, ni a tener este alcance y esta proyección, pero bueno, me alegra muchísimo de ver que es muy gratificante ver que el contenido que escribes a la gente le gusta, ¿no? Desde luego que sí, Pedro. Y por aquí también preguntan si eres piloto. Yo creo que he visto que eres piloto privado, pero ya no me Piloto fío. privado. Ujú, así es. Efectivamente, piloto privado. Y lo que pasa es que no sabía yo, como ya esto de las entrevistas, no te fías tampoco de lo que pone. No, no, no. Lo que hasta ahora todo lo que se ha dicho en las entrevistas es todo cierto, menos una cosa. Reseñala, reseñala. Bueno, pues que realmente, aunque me he pasado media vida viviendo en Valladolid, yo no soy de Valladolid, yo soy de Cádiz, pero bueno, en Europa Press lo interpretaron mal y dijeron que yo era vallisoletano, pero bueno, muy contento de haber vivido todo este tiempo en Valladolid, una ciudad muy bonita, la que recomiendo visitar, pero yo soy de Cádiz realmente. Por eso digo que todo es cierto, menos una cosa. Pues dicho queda ese apunte. Las dos son ciudades fantásticas. Hombre, yo tengo más afinidad, lógicamente, a tierras andaluzas, ¿no? Lógicamente.
pero No, no. Valladolid es una ciudad muy bonita y yo recomiendo realmente visitarla, ¿no? Tiene una arquitectura realmente excepcional, una gastronomía muy buena, una ciudad que la veo que está últimamente muy limpia. Creo que es una ciudad que merece la pena visitarse, con una trayectoria histórica preciosa detrás y realmente recomiendo venir. Recomiendo venir. Pues dichas quedan esas recomendaciones, Pedro, y también siguen habiendo muchas cosas que me interesan sobre tu cuenta de Twitter. Lógicamente el impacto es brutal, pero ¿cómo estás viviendo tú esa, si se puede decir así, fama o influencia que estás generando? ¿Cómo lo sobrelleva Pedro? Pues con mucha normalidad, porque realmente esa influencia y esa fama es un poco dentro de Twitter. Luego yo sigo haciendo mi vida perfectamente normal. Sí que es cierto que ahora me llaman de muchos sitios, entrevistas, periódicos, radio, para comentar cosas, tal. Pero mi vida tampoco te creas que ha cambiado por el mero hecho de esa fama dentro de Twitter. Una cosa es las redes sociales, otra cosa es el mundo real. Mm, Lo del libro sí que ha sido una cosa muy gratificante que yo no esperaba y que por ahí sí que he visto algún cambio. Voy a escribir más porque veo que a la gente además le gusta, pero más allá de eso, cambios así radicales en mi vida no ha habido, afortunadamente. Cuando salgo a la calle la gente no viene a pedirme autógrafos, ni mucho menos, y bueno, pues puedo hacer una asistencia perfectamente normal, afortunadamente. Bueno, no van a pedirte autógrafo, digamos, de momento, ¿no? Pedro, al ritmo que va. Ojalá. Nunca se sabe. Claro, yo te deseo todo lo mejor porque estoy comprobando lo que se lucía en Twitter, ¿no? Esa cercanía, esa calidez, ¿no? Así que yo todo lo mejor te deseo. Procuro, ya te digo, yo creo que lo mejor de las redes sociales es la bidireccionalidad, ¿no? No le veo mucho sentido a estar en una red social y por el hecho de que tengas X seguidores pasar de la gente, tener tu discurso. Yo, mientras pueda, en la medida de lo posible, como te decía antes, trato de contestar a todo el mundo. Si alguna vez no lo hago es porque no lo veo, porque Twitter tiene un algoritmo que, vamos, que muchas veces te oculta las interacciones, pero siempre que la gente se comporte con corrección, que la inmensa mayoría es así, voy a procurar contestar a todo el mundo e interactuar con todo el mundo en la medida de mis posibilidades, ¿no? Creo que la gracia de una red social es esa. Pues me alegro que sea así, me alegro que sea así. También te quiero, ahora cuando terminemos leemos los comentarios que hay muchos, pero me imagino que detrás de esa red social, de esa cuenta que ha tenido tanto éxito como decimos, hay también mucho trabajo, pocas horas de sueño, ¿no? Como está esa Bueno, leyenda, soy ¿no? famoso por eso, ¿no? Soy famoso por dormir poco. Sí, los hilos dan trabajo porque cada vez que tienes que redactar una historia de ese tipo, pues tienes que documentarte, ¿no? Si quieres cuento un poquito cuál es el proceso para hacerlo. Hombre. Básicamente, una vez escogido el accidente, procuro no ver en un primer momento nada sobre el accidente que no me pueda un poco contaminar hacia lo realmente importante, ¿no? Y me voy a donde están las cosas tal cual, que es en el informe técnico oficial. Una vez he leído ese informe técnico y destacado lo que considero más importante, pues procuro traducirlo en palabras sencillas que una persona lega en aviación pueda comprender. Luego ya cuando lo he leído, pues veo artículos periodísticos, veo vídeos en YouTube, para ver qué opinión tienen otras personas sobre eso y bueno, pues para contrastarlo todo un poco también, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues me cojo el procesador de textos, me pongo a escribir, suelo redactarlo, no utilizo ningún software especial, me lo han preguntado, ¿no? Uso el Word para escribirlo. Lo único, procuro utilizar frases lo más cortas posibles que no se vean interrumpidas por la limitación de caracteres que tiene Twitter. Una cosa que procuro no hacer es dejar una frase a medias y continuarla en el siguiente tweet. No me gusta, creo que puede hacer perder el hilo a la gente y creo que puede ser más complicado, ¿no? Así que mi esfuerzo es utilizar frases lo más cortas posible, lo más concisas. Utilizo también un simulador de vuelo para ilustrarlo en muchas ocasiones. Procuro también buscar imágenes históricas
para ilustrarlo. Y bueno, pues en base a todo eso, pues procuro construir un relato coherente, estructurado y que la gente pues pueda comprenderlo fácilmente, aunque no tenga conocimientos de aviación. Esa es la idea, por lo menos. Pues yo creo que está muy bien hecho, ¿no? Porque primero te lo quería preguntar también, si las imágenes, si los vídeos que haces los hacías tú, que sí, y después viendo... Las imágenes que Bueno, aparecen, los vídeos, están hechos con un simulador de vuelo que se llama Rortos Real Flight Simulator. Es para móviles, es un simulador de vuelo muy simple que se puede utilizar en dispositivos móviles y la verdad es que está bastante bien, tiene muchos modelos de avión, tienes prácticamente todos los aeropuertos del mundo y para ilustrarlo, pues creo que queda bastante bien y que contribuye a aclarar en determinadas ocasiones algunos aspectos, ¿no? pues dicho que... Aparte de que queda el hilo visualmente más atractivo. Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo creo que son las ilustraciones te acercan un poquito, porque si a ti te sueltan palabras, pues una imagen siempre da más cosita, ¿no? Como suelo decir yo, da más vida al asunto, ¿no? Así Una que, imagen vale más que mil palabras muchas veces, ¿sí? desde luego, tú lo has dicho. Otras no, pero la mayoría de las veces así es. Pues dicho queda. Aquí estoy viendo que hay algunas preguntas sobre tu Uh -huh. cuenta. Bueno, un fuerte abrazo para Pedro, amigo, comentan por aquí. Em, ¿Se puede escuchar las comunicaciones aéreas con su radio de la banda aérea? Yo no sé. Sí, sí, claro que se puede. Utilizando un dispositivo que tenga la frecuencia adecuada y colocándose cerca de la torre de control, de hecho, es algo que hacen los spotters, que son los aficionados a la fotografía aérea, para saber cuándo un determinado avión va a pasar por ahí o no. Es algo bastante habitual, sí, sí que se pueden escuchar. Ujú, ujú. Por aquí comentan que están deseando leer tu libro, meterle pulso a tu libro, que ahora hablaremos de él, ahora hablaremos de él. Uh -huh. Eh, bueno, dice que si es legal, ¿no? Que si es legal escuchar, bueno, yo no sé. En principio entiendo que sí, no estás cometiendo no estás metiendo ninguna interferencia, no son comunicaciones que estén especialmente protegidas, no veo por qué iba a ser ilegal. Otra cosa sería que pudieras causar algún problema, que para escucharlo utilizaras un sistema que metiera interferencias o algo así. No son comunicaciones secretas, no están amparadas por ninguna ley de secretos, no veo por qué podría ser ilegal. Pues aprendiendo, aprendiendo. También preguntan por aquí, Pedro, que hable o que comente los tweets que está haciendo últimamente de Memento Mori. Mm, No es más que una broma. No hay que tomárselo como otra cosa, ¿no? Siempre empiezo haciendo a lo mejor una reflexión por la mañana, en plan, si tú todo lo que quieras, pero recuerda que vas a morir como todo el mundo, ¿no? No hay que darle más importancia. sí, pero bueno, también ponen... Tampoco podemos tomarnos la cuenta todo tan en serio, ¿no? Creo que el hacer las cosas un poco con sentido del humor, pues también es importante. Y una de las cosas que a mí también me gustan, ¿no? Es decir, aquí vamos a hablar de accidentes de aviación y demás, pero extendemos el arco, ¿no? O el ámbito, que no sea esto solamente hablar de... Claro, yo ya te digo, la cuenta empecé y procuro seguir haciéndolo para hablar de dos temas que son los que más me gustan, ¿no? Que son el derecho y la aviación. Procuro también gastar bromas, ¿no? Creo que se puede ser riguroso, se puede ser serio cuando toca ser riguroso y cuando toca ser serio, pero hay momentos también para todo y creo que una de las cosas que resulta muy atractiva a mucha gente de mi cuenta es esa cercanía y el utilizar pues bromas de vez en cuando, ¿no? Creo que hay sitio para todo. Simplemente cada cosa requiere su momento. Ujú. Y el futuro de la cuenta, Pedro, cómo va a ser? Yo no tengo nada planeado. Yo de momento pienso seguir haciendo los hilos cada miércoles, pienso seguir hablando de aviación cuando toque, pienso seguir hablando de derecho también cuando toque, pienso seguir respondiéndole a la gente todas las dudas que puedan tener y que yo pueda responder. Tampoco lo sé todo, dentro de mis posibilidades. Y bueno, pues no tengo otro futuro pensado para la cuenta. Es una cuenta que está ahí, que de la manera en que la estoy gestionando a la gente en general le gusta y bueno, pues seguiré en esta línea.
Pues me alegro que así sea, me alegro que así sea. Y también es que veo que están preguntando muchas cosas por el chat y me da pena dejar alguna pregunta. Dice por aquí, ¿por qué no hablas, por qué no comentas también los accidentes de helicópteros? No sé si esa Pues posibilidad. porque no entiendo demasiado de helicópteros. Y una cosa que desde luego no me gusta hacer es hablar de lo que no sé. Yo cuando un tema no lo controlo lo suficiente como para ponerme a hablar de él, procuro obviarlo y dejarlo pues a personas que realmente sepan del tema, ¿no? No, no es una cosa que a mí eso de que se hace tanto en redes sociales, de que todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Bueno, pues no, yo hay muchísimas cosas sobre las que no tengo opinión y sobre las que prefiero no opinar porque creo que no tengo conocimientos suficientes para hacerlo. Y decir cosas que lo único que van a hacer es llegar a confundir a la gente o hay que tener en cuenta que con 60.000 seguidores casi que tengo cualquier cosa que digo llega a mucha gente y que tienes que tener un poco de cuidado con lo que dices, un poco por responsabilidad. No te puedes poner a decir una cosa de la que no estás seguro y decir, bueno, ala, aquí yo suelto esto y ya está, ¿no? A mí me gusta hablar de lo que sé, de lo que conozco, me puedo equivocar como todo el mundo, pero por lo menos procuro hablar de lo que conozco. De lo que no conozco, pues prefiero no meterme, porque a mí es que esas personas que son expertas en todo, pues la verdad es que me repatean un poco y lo que no voy a hacer es convertirme en una de ellas, ¿no? Pues muy interesante, Pedro. Y eso me ha llevado a reflexionar. ¿Sientes, no voy a decir presión, ¿no? Pero ¿sientes como responsabilidad cuando creas contenido en redes sociales por el alcance que estás teniendo? Presión no, responsabilidad sí. Tienes que ser riguroso con lo que escribes y tienes que pensar que hay mucha gente que está leyendo lo que dices y hay mucha gente que está aprendiendo de lo que dices. Y lo que no puedes hacer es enseñar mal. Mira, el hilo del accidente de Spanair llegó a 2 millones de personas. El de las Torres Gemelas llegó a 3 millones de personas, casi más que muchos programas de televisión. Tienes que tener un poco de sentido común y de pensar, aquí no vale todo. Hay mucha gente que está pendiente de lo que dices. No puedes liarte a escribir a lo loco. Tienes que pensar mucho qué decir y qué no. Yo creo que cuando superas un determinado número de... Siempre es importante comportarse con rigor, con responsabilidad y no escribir a lo loco, porque una red social es como salir a la calle y ponerte a hablar, escucha a todo el mundo, ¿no? Pero cuando ya hay tanta gente que estás pendiente de ti y que deposita su confianza en ti, pues tienes que devolver esa confianza con un poco de rigor, de responsabilidad. Lo que no puedes hacer es lanzarte como si estuvieras en el bar debajo de tu casa y te estuvieran escuchando 4 amigos, porque no es así. Ahí hay mucho más de 4 amigos, ¿no? Y eso tienes que tenerlo en cuenta cada vez que te lanzas al teclado a escribir. Muy interesante y muy bonita reflexión, Pedro, y la cual no queda otra nada más que compartirla, ¿no? Y te voy a hacer también otra pregunta. Yo es que te escucho y me surgen preguntas porque lo veo así, ¿no? ¿Tú has crecido personalmente con la cuenta de Pato Aviador o ha sido un camino bonito, Pues pero me ha dado otra perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y me ha hecho plantearme a lo mejor temas y cuestiones que de otra manera no me hubiera planteado. También me ha hecho conocer bastante gente interesante y no solamente a través de la pantalla. Muchas de esas personas estaban tanto en Madrid como aquí en Valladolid las veces que he ido a firmar libros, que ya lo he hecho en 2 ocasiones, y la verdad es que es muy agradable llegar a desvirtualizar a toda esa gente con la que a lo mejor hablas a diario, pero realmente con lo que estás hablando es con una pantalla. Ver que son personas reales, que con sus inquietudes, con sus preguntas, realmente es muy interesante llegar a conocer a tanta gente y además gente diferente de todas las profesiones. En ese sentido, te puedo decir que tanto la cuenta como el libro me ha resultado muy gratificante. pues dicho queda, dicho queda. Muy, muy bonitas reflexiones y es verdad que esa faceta, ¿no? De conocer a la persona
detrás de la pantalla, detrás de un nick, detrás de un apodo, pues bonita, ¿no? Es bonita y ahí está esa experiencia. Y más tú que has llegado a tanta gente, a un público tan amplio, ¿no? Tiene que ser interesante, ¿no? Tiene que ser Muy interesante. interesante y muy gratificante además, ¿eh? Pues Pedro, yo por mi parte podemos pasar la página sobre la cuenta de Twitter, ya ahí veremos por dónde seguirá, según un camino bonito y próspero, y hablar sobre tu libro. Algo espantoso está a punto de ocurrir. Ahí Eh, lo tenemos. Segunda edición ya. Pues, ¿qué quieres que te comente? Si quieres te comento un poco cómo surgió lo del libro. sí, y te voy a decir una cosa, el título es bueno, no, es buenísimo, porque a mí no se me suelen quedar los títulos de nada, pero a veces es que lo tengo grabado a fuego, ¿eh? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea? Pues mira, la idea, por eso te digo de que todo esto ha sido una concatenación de casualidades. La idea ni siquiera se me ocurrió a mí. Esto surge pues a mitad de mayo, más o menos, cuando una editorial, LG Libros, se pone en contacto conmigo y me dice, oye, sobre todos estos hilos que tanto alcance tiene, ¿tú te has planteado la posibilidad de escribir un libro? Y la verdad es que no, yo no me había planteado la posibilidad de escribir un libro. Y desde el minuto uno me resultó un planteamiento y una propuesta tremendamente interesante porque un libro es otro formato muy diferente a Twitter, te permite hacer las cosas de manera muchísimo más amplia y explicar las cosas con un detalle que en un hilo no puedes hacer. Así que la idea me pareció realmente extraordinaria y me puse a trabajar en ello. Recopilé 25 accidentes e incidentes aéreos. Algunos ya los había publicado en Twitter, otros son totalmente novedosos. Y los que estaban publicados en Twitter los amplié mucho. Aproveché para explicar cosas que en Twitter no había podido explicar. Aproveché también para responder a preguntas que me habían hecho a raíz de la publicación de los hilos. Y bueno, creo que quedó algo muchísimo más amplio y muchísimo mejor que esos hilos, ¿no? De hecho, desde que terminé el libro, ahora hago los hilos un poco de otra manera. Y seguramente a raíz del éxito que ha tenido, pues va a haber segunda parte. Y ya lo iremos anunciando, ¿no? Habrá un segundo volumen de algo espantoso. Me chifla lo que te estoy escuchando porque me gusta ver esa pasión, ¿no? Esa pasión de los compañeros. Y bueno, el libro es que ha sido una auténtica revolución, ¿no? Yo creo que ni tú mismo te podrías esperar, aunque lo No, para hiciste. nada, para nada, para nada. Yo me imaginaba que el libro, pues, iba a haber un colectivo de gente que le iba a gustar, pero yo no me esperaba, es que lleva 11 semanas consecutivas siendo número uno en Amazon. Es que es tremendo, es que es tremendo. Que la primera edición, en un mes, el libro salió el 10 de noviembre y el 18 de diciembre estaba saliendo la segunda edición. Es que realmente, y que tenemos que tener en cuenta lo fundamental, que lo que hablábamos antes, a mí me conoce mucha gente en Twitter, pero es que fuera de Twitter no me conoce nadie. Yo no soy la típica persona que sale por la tele o que está todos los días hablando por la radio, no. Lo mío ha surgido a partir de ahí y pensar que haya tantísima gente que le ha gustado el libro y que lo está comprando de esta manera tan masiva que se ha llegado a agotar en 2 ocasiones, pues la verdad es que es tremendamente gratificante para mí. El otro día que estuve firmando libros en el Corte Inglés, la verdad es que para mí eso era poco menos que un sueño. Yo no me imaginaba nunca, con la cantidad de veces que he ido yo a la sección de librería de ese Corte Inglés a comprar libros o a que algún autor a quien admiro me haya firmado libros, pues lo que menos me podía imaginar es que iba a estar yo allí firmándolos, ¿no? Es algo que me ha cogido totalmente de sorpresa y que, bueno, pues que me anima a escribir más libros, que los haré, ya lo creo que sí. Bueno, aprovechar que voy a pasar otra vez los enlaces donde podéis acceder tanto a los links de Pedro como a la página web y donde se puede adquirir el libro. Algo espantoso está a punto de ocurrir. Y ese título, Pedro, eso, dime que hay alguna estrategia de marketing detrás porque como me diga que ha sido fruto de la improvisación, me vengo abajo. O no la hay, te tienes que venir abajo porque realmente no la hay. Esa frase, pues es un poco una coletilla que yo utilizaba en todos mis hilos y lo sigo utilizando, ¿no? Cuando parece que las cosas se están poniendo así un poco tensas, porque hay que explicar las cosas con rigor, pero para que resulte el relato atractivo también le tienes que dar un poquito de dramatismo, ¿no? Y bueno, pues
siempre escribo, pues, los pilotos no pueden siquiera imaginar que algo espantoso está a punto de ocurrir. Es algo que lo puse en un hilo ya hace mucho tiempo, a la gente le gustó la frase y bueno, pues empecé a reutilizarla y ahora es algo que sale tanto en todos los capítulos del libro como en todos los hilos, ¿no? Y a la editorial le pareció interesante pues utilizarlo como título. A mí al principio me parecía un poco largo, pero la verdad es que queda bastante mejor que si el título fuera simplemente catástrofes aéreas o accidentes aéreos o una cosa así que a lo mejor quedaba, pues, no sé, un poquito soso, ¿no? La verdad es que creo que sí, que le da bastante gancho al libro este título. Bueno, Un título espantoso. y nos puedes adelantar cuándo tienes prevista la fecha de segundo lanzamiento. Yo es que no, la verdad no. Pues no te lo puedo adelantar por una razón muy sencilla, no lo sé. Estoy barajando algunas fechas, pero también depende de un poco del comportamiento que siga teniendo este libro. Y también estoy preparando también algo que tiene mucho que ver con la aviación, que creo que a mis seguidores le va a gustar mucho, pero no es precisamente de accidentes, es de otra cosa relacionada con los aviones y que creo que a la gente le va a gustar mucho. Eso seguramente para primavera pueda estar en los kioscos. Digo los kioscos, perdón, en las librerías. Ya nos has Ya dejado estoy ahí. dándote, ya estoy dándote una primicia. Bueno, me alegra que sea así. Ya Para primavera, en las librerías habrá algo nuevo relacionado con la aviación, escrito por un servidor. me alegra que así A ver si sea. tiene, a ver si tiene la mitad del éxito que ha tenido esto. La segunda parte la habrá, pero la segunda parte de Algo Espantoso saldrá, pero saldrá un poquito más adelante. Pues estaremos pendientes y la verdad es que yo te auguro, porque la verdad es que le ponen mucho entusiasmo, una cosa novedosa, enfocada también desde un prisma, es que cuentas una historia. En los hilos es que cuentas una historia. Es una historia realmente, por eso te digo que hay que combinar un poco el rigor con meterle a lo mejor cierto dramatismo que necesita toda historia para ser atractiva, ¿no? Si lo contamos de una manera pues plana, pues puede ser algo bastante soso. Creo que hay que darle un poquito de jugo a la cosa. Pues me gusta lo que estoy escuchando y gracias por adelantar esa primicia en el canal que ya nos quedamos con eso, que es importante, ¿eh? Tenía pensado decirlo desde hace unos cuantos días, pero dije, bueno, vamos a aprovechar la entrevista que me va a hacer Miguel para decirlo. Pues Ya dicho iré que dando, ya iré dando más detalles poquito a poco, que las cosas hay que darlas un poco dosificadas. sí, 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 estás aprendiendo de los tiempos, ¿no? De las redes sociales, de las publicaciones. Me gusta, Pedro, me gusta. Por aquí también comentan por el chat, ¿no? Bueno, la última pregunta que he visto, porque han escrito más, pero la última que estoy viendo, ¿qué aspectos legales se deben tener en cuenta para hacer fotos a tráficos civiles, incluyendo, bueno, eso podemos abordarlo también más adelante, porque ahora vamos a entrar en un punto de vista de la charla jurídico, ¿no? Jurídico, que también, hombre, estando en el canal hay que hablar de temas jurídicos. Por Y, supuesto. y teníamos pensado varios, ¿no? La libertad de expresión en redes sociales. Pedro, hoy en ¿Mm? día hay mucho revuelo con esto de la libertad de expresión en redes sociales y yo lo primero que te quería comentar es cómo está esa libertad de expresión en Twitter, ¿no? Que es tu nicho, ¿no? Tu red social fuerte, potente, donde te has desarrollado. ¿Cómo está esa libertad de expresión en las redes sociales? ¿Qué nos puedes comentar? Pues muy complicada. Es un tema complicado ya de por sí, ¿no? Pero por ir estructurando un poco y poniendo las cosas en orden, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos hacemos una cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram, porque al fin y al cabo es todo lo mismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es adhiriéndonos a un contrato. Estamos formalizando un contrato de adhesión. No sé si quieres que expliquemos un poco lo que es para los que puedan no saberlo. Un contrato de adhesión, al contrario, que un contrato que podemos redactar tú y yo, porque yo te pueda querer vender, por ejemplo, mi coche, es un contrato en el que tú te tienes que adherir a lo que yo pongo en él sin potestad ni capacidad para modificar ese contrato. El típico contrato de adhesión es el contrato de suministro eléctrico, el contrato del agua, el contrato de nuestro operador telefónico. Son unos contratos que nos pone la empresa por delante y que nosotros, si estamos de acuerdo, lo firmamos. Y si no estamos de acuerdo, no lo firmamos. No podemos negociar nada, ¿no? Bueno,
El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema de las redes sociales, lo hizo respecto a una reclamación que hubo con Facebook, una demanda que fue bastante compleja y ya determinó que los contratos, esos famosos términos y condiciones, son contratos de adhesión. O sea, no es algo que pueda venir yo aquí diciendo, sino es algo que es así, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué debemos de tener en cuenta? Vale. Mucha gente dice que las redes sociales son plataformas, que son empresas privadas y que están legitimadas pues, para poner las normas que quieran. ¿Vale? Entonces, yo que soy yo por ejemplo, constituyo una empresa, eso sería una empresa privada, yo ahora mismo voy a contratar a un trabajador y como puedo hacer lo que quiera, pues puedo decirle a ese trabajador que trabaje 60 horas a la semana y pagarle 300 euros al mes. Lo que plantean esas personas de que como es una empresa privada pueden hacer lo que les da la gana, sería así, ¿no? Pues no. Los contratos todos sabemos que solamente son válidos si no van contra la ley, la costumbre y los principios fundamentales del derecho. Es decir, tienen sus limitaciones, las que establece la ley. Yo no puedo establecer un contrato y saltarme la ley a la torera. Bueno, pues con esto pasa igual. Las redes sociales son plataformas de contenido que se rigen por lo establecido, en el caso de España, por la famosa LSSI. Ahora se está preparando otra normativa, que luego hablaremos de ello si quieres, pero en este momento se están rigiendo por una ley de 2002, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y en el caso de Estados Unidos se rige por una ley que se llama Ley de Decencia de las Comunicaciones. Vale. ¿Qué dicen esas leyes respecto al tema de la libertad de expresión? La ley americana es más taxativa en ese sentido. Habla de la neutralidad que deben de tener las redes sociales. Es decir, un periódico, un medio de comunicación, tiene su propia línea editorial, eso lo asumimos todos, y es perfectamente legítimo. Y como tal, es civilmente responsable por las cosas que publica. Pero en los años 90 se plantea una cosa en Estados Unidos, y es los foros, que son un poco los antepasados de las redes sociales, son responsables por el contenido que publican sus usuarios. Bueno, en ese momento era algo nuevo y había pues grandes dudas sobre ese tema. Y el tema, pues en Estados Unidos, que ya sabes que además se judicializa todo, pues llegó a los tribunales. ¿Y qué dijeron los tribunales? Pues que las redes sociales podían tener, las redes sociales de aquella época, los foros, podían tener dos caminos. Tener su propia línea editorial o bien tener ser neutrales, ¿no? En el caso de que sean neutrales, se deberían de comportar pues como esos corchos que había antes en los supermercados, que va el cliente, que a lo mejor iba a dar clases particulares o que vendía un colchón de segunda mano, lo que sea, ponía ahí su anuncio y el supermercado pues no entraba en lo que se publicaba. Hombre, lógicamente, si ese anuncio era ilegal, manifiestamente ilegal, que anunciaba, pues, no sé, consumo de drogas o cosas así, pues lógicamente el supermercado lo iba a retirar. Bueno, pues ese es el principio de funcionamiento de las redes sociales en Estados Unidos, y en España, pues a raíz de la LSSI se hizo algo que yo creo que ahí el legislador perdió un poco una gran oportunidad de ser más claro, pero también hay que tener en cuenta que es una ley de 2002. En ese momento, pues las redes sociales no eran lo que es ahora. Bueno, ¿qué dice la LSSI, la ley española, a ese respecto? Pues lo que dice básicamente es que las redes sociales quedarán exoneradas de responsabilidad si en el momento en que tienen conocimiento efectivo del hecho ilícito retiran dicho contenido. Y ahí tenemos un problema tremendo en esa redacción. Porque lo primero, ¿qué es hecho ilícito? ¿Qué es contenido ilícito? ¿Contenido ilegal? ¿Contenido que puede ser lesivo para terceros? Las dos cosas. ¿Qué es contenido ilícito? El legislador ahí no lo dice. Y luego, ¿cómo interpretamos ese artículo? Hay personas que hacen una interpretación así en su contrario, es decir, las redes sociales solo podrán retirar aquel contenido que sea ilícito. Yo ahí no lo tengo ya tan claro. Al principio yo también hacía esa interpretación, pero hablando con otras personas y dándole vueltas, veo que a lo mejor no es la más apropiada, ¿no? Puede una
una red social retirar contenido? En principio sí, por la libertad de contratación que existe. Cuando firmamos esos términos y condiciones y nos adherimos como usuarios a una red social, estamos viendo que lo que estamos firmando es un contrato. Y en un contrato se puede limitar el contenido que la red social quiere ver publicado en él. Por ejemplo, yo veo lógico que Instagram, por ejemplo, no quiera contenido para adultos. Podemos discutir más o menos las cosas, pero si Instagram no quiere contenidos para adultos, ya hay otras redes sociales donde se puede publicar contenidos para adultos. En principio, no debería vulnerar la libertad de expresión de los usuarios, en principio. Luego veremos que no es tan simple. Al mismo tiempo, Instagram o Twitter o lo que sea, también puede decidir que no quiere otro tipo de contenido, a pesar de que ese contenido sea legal. Ahora bien, ¿dónde empieza el problema para la libertad de expresión? Muchas personas dicen que si una red social concreta no admite determinado tipo de contenido, nos podemos ir a otras. Bueno, sí, es verdad, pero tenemos que tener en cuenta el nicho que alcanzan esas redes sociales. Por ejemplo, ¿alguien se imagina a un fotógrafo que no pudiera promocionar su contenido en Instagram? ¿Alguien se imagina a un político que viera limitada su acción y no pudiera publicar en Twitter? Lo hemos visto hace poco con un partido político español que nos podrá gustar más o menos, pero es legal. Y mientras ese partido político sea legal y sus mensajes sean legales, aunque no nos gusten, tiene todo el derecho del mundo a publicarlo. Y si una red social está eliminando esos mensajes o está limitando la capacidad de ese partido político de publicarlo, y más en periodo electoral, como ocurrió, pues a mi entender, esa red social está vulnerando la libertad de expresión de esas personas, que, repitamos, nos puede gustar más o menos, pero no es contenido ilegal. Así que, no sé quién decía que precisamente libertad de expresión en lo que consiste es en permitir que los demás digan lo que quieran, aunque nos moleste. Es muy sencillo el decir, bueno, es que este contenido, no sé qué, no sé cuánto, no, vamos a ver. Todo el mundo tiene derecho a expresarse como le dé la gana. Sean determinados partidos políticos extremistas, sean determinados políticos populistas, o sean determinadas personas que consideran que la pandemia es una farsa. Tienen todo el derecho del mundo a decirlo y a creerlo. Y ¿puede una plataforma como es Twitter, Instagram, Facebook limitarlo? Hombre, está claro que puede, pero desde mi punto de vista no debería. Y desde mi punto de vista, y yéndonos al aspecto legal, creo que eso es lo importante, podrían estar cometiendo un incumplimiento contractual, podrían estar vulnerando las propias leyes, las propias normas que ellos mismos han fijado en el contrato con el que nos hemos adherido a ellas. Y yo lo que he hecho mucho de menos es que haya resoluciones judiciales en este sentido, porque claro, a alguien le cancelan su cuenta de Twitter, le borran un determinado mensaje. ¿No merece la pena ir al juzgado por esto? Hombre, pues a lo mejor sí merece la pena ir al juzgado por eso. Y a lo mejor sí que sería bueno que algo tan universal como se han convertido las redes sociales, los tribunales españoles dijeran hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar. Porque es que tenemos que tener en cuenta que la sociedad ha permitido algo muy peligroso, que es dejar Internet en manos de 5 o 6 empresas. Y eso es muy peligroso, porque si permitimos que las normas internas de esas empresas rijan lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar, estamos en una dictadura de facto. Lo que pasa es que esa censura no va a venir como es tradicionalmente de los estados, va a venir de empresas privadas, que creo que es aún peor, porque a los gobiernos, pues, estados democráticos, si no nos gusta lo podemos quitar y poner otro, pero a ver cómo quitamos a Mark Zuckerberg o a Jack o al que esté ahora de Twitter, ¿no? Que es un tema muy, muy, muy complejo. Y creo que me he enrollado muchísimo, no sé. No, sí, pero a mí me ha encantado esa exposición y pone sobre la mesa muchos de los problemas, ¿no? Con las redes sociales y la libertad de expresión. Me ha gustado, lo estoy todavía digiriendo todo lo que has dicho y lo que se me plantea son dos cuestiones principales, ¿no? La primera es el hecho de recurrir a los tribunales por ese incumplimiento de las normas que la propia red social establece con el usuario, ¿no? ¿Qué beneficio puede
es el que considere que se ha visto incumplida esa norma, porque claro, si la consecuencia simplemente es el restablecimiento, pues ya empiezas tú. No, Miguel, el artículo 1908 del Código Civil es bastante claro. Quien por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia, cause un perjuicio a un tercero, se verá obligado a reparar ese daño. Y la jurisprudencia en España es bastante amplia respecto a los daños morales. Si a un profesional, a un partido político, a mí, a quien sea, le bloquean la cuenta de Twitter durante un periodo de tiempo, ese bloqueo produce consecuencias. Otra cosa es que sea más fácil o más difícil de cuantificar y de cuantificar económicamente sobre todo, pero es indudable que si a una empresa, por una cosa que ha dicho, que a Twitter no le ha gustado y que no está dentro de lo que ese contrato de adhesión regula, pues le cancelan la cuenta durante un tiempo, pues hay un lucro cesante ahí. Ese lucro cesante pues, puede verse perfectamente resarcido. Y los daños morales, ya digo, son difíciles de cuantificar, pero son cuantificables. Me Lo que pare- pasa es que, claro, vivimos en una sociedad en la que se ha impuesto una dictadura de lo políticamente correcto y en lo que parece que la gente es cada vez más intolerante. Yo creo que también las plataformas se comportan un poco así por culpa nuestra, porque es que nosotros se lo pedimos. Nosotros vemos un mensaje que no nos gusta y, voy a denunciar este tuit, que es instigación al odio. Muchas veces el que dice eso ni siquiera se ha leído el 510 del Código Penal y no sabe lo que es realmente instigación al odio. Pero bueno, como a mí no me gusta el mensaje, vamos a denunciarlo. A mí me parece terrible que las plataformas hayan puesto a disposición de los usuarios la opción de denunciar, porque salvo en casos realmente graves, que además es algo que se detecta enseguida, salvo en casos realmente graves, la mayoría de lo que se denuncia ni es ilegal, ni es ni mucho menos penalmente punible, y es que encima es simplemente contenido que no nos gusta, bueno, pues vale, a lo mejor desearle la muerte a una persona éticamente es reprobable, pero es que no es delito, recordémoslo, no es delito. ¿Por qué Twitter tiene que eliminar un contenido que no es delictivo? ¿Porque le moleste a alguien? Hombre, pues no, desde mi punto de vista no. Pero yo te digo, creo que estamos en una sociedad muy infantilizada, una sociedad muy polarizada hacia los extremos, una sociedad en la que o estás conmigo o estás contra mí, y una sociedad que no tolera determinados mensajes que no les gusta, ¿no? Y pretender que una plataforma entre en eso es romper la neutralidad que esa ley americana de la decencia de las comunicaciones, la que hablábamos antes, impuso porque realmente una red social, una plataforma digital no está para eso. Un periódico sí, un periódico puede tener una ideología, puede tener su línea editorial, es perfectamente legítimo y puede decidir qué publica y qué no, porque es un periódico, pero también es responsable de lo que dice. Lo que no puede ser es que queramos estar en misa y repicoteando, ¿no? De decir, vale, yo para lo que me conviene no soy un medio de comunicación, soy una plataforma, neutral, no sé qué, no sé cuánto, pero luego para eliminar determinados mensajes, para eso sí ya estoy legitimado. Pues no, o lo uno o lo otro. Y creo que tanto el legislador, ahora que se está preparando una normativa europea nueva para Internet, como las propias plataformas deben escoger dónde quieren estar, pero no pueden estar en los dos lados a la vez. Pues muy acertado eso que dices. Yo creo que aquí nos falta cultura, ¿no? De cuando veamos infringido nuestro derecho a libertad de expresión en las plataformas, accionar, ¿no? Yo creo que falta mucho, como tú comentabas, eso al principio. Eh, y yo creo que como todo, ¿no? El derecho va muy detrás a la realidad social y hay que Sí. animarse, ¿no? Hay que De todas animarse. maneras, lo que tú dices, y eso es importante, es que en España somos muy poco litigantes, somos muy quejicas de decir, sobre todo en temas de derecho de consumo, de decir, es que tal empresa me ha hecho esto, es que tal empresa me ha hecho lo otro. Bueno, pues quéjate donde te tienes que quejar, que eso en un juzgado, y pídele responsabilidad a esa empresa por eso que ha hecho, que te puedo dar por seguro de que funciona y que se dictan todos los días muchísimas resoluciones judiciales favorables al consumidor. Y aquí solo es un consumidor más. Y el hecho de que sea una red social y que sea algo abstracto no quiere decir que no tengamos derecho a exigir que Twitter, Facebook, Instagram, la que sea, cumpla esas normas que ellos mismos te exigen a ti. Pues te voy a decir una cosa también, Pedro. Yo conocía tu faceta más como divulgador aeronáutico,
pero me está sorprendiendo muy gratamente esta faceta de divulgador jurídico, ¿no? No la conocía tan extensamente A lo y, mejor la ejerzo menos, bueno, o la publicas menos, se puede podría ser. decir, ¿no? Así que me está gustando mucho lo que apunta y es eso, las juntas directivas o los comités éticos de las redes sociales X se están convirtiendo, ¿no?, en esos juzgados de primera instancia y única instancia, ¿no? Ellos lo deciden y te quedas con eso, ¿no? Y luego tenemos otro problema, que también creo que debemos de comentar, que es un problema tremendamente serio, que es el problema de los algoritmos. Lógicamente, una red social no puede supervisar manualmente tantos millones de mensajes que se publican cada hora, no cada día, cada hora. Y tienen que utilizar herramientas pues, para que supervisen qué contenido es realmente ilícito o no, a pesar de que no tendrían obligación legal de hacerlo, pero existe esa presión social para que sí lo hagan. Y ahí tenemos otro gran problema. Y es que los algoritmos no son capaces de detectar a lo mejor el sarcasmo, la ironía, y aparte que se dan situaciones realmente surrealistas. Mira, te voy a contar un ejemplo. Cuando un avión aterriza, en concreto los aviones de Airbus, tiene una serie de callouts del radioaltímetro que le va indicando al piloto la altitud a la que va, 50, 40, 30, 20, y cuando llega a 20, da un callout que dice retard, retard. No está insultando al piloto, lógicamente, no le está llamando retrasado. Lo que está haciendo es indicarle que tiene que poner la palanca de gases en una posición muy concreta, ¿no? Bueno, pues tú escribes retard, retard en Twitter y ya verás lo que te pasa. Pues te pasa que te quedas sin cuenta durante 12 horas como mínimo. Y conozco gente que por hacer la broma del retard, retard, se ha quedado definitivamente sin cuenta. Un algoritmo que no funciona y lo que es peor, porque el problema ya no es que el algoritmo no funcione, el problema es que no tienes una segunda instancia en la propia red social para decir, oye, que esto realmente, esto no es una infracción, ni es contenido ilícito, ni es nada, esto es simplemente que el algoritmo no está entendiendo lo que yo quiero decir. Pues nada, puedes mandar todos los correos que quieras que no te van a hacer caso. Por eso digo que en estos extremos, sobre todo si el quedarte sin esa cuenta te ha causado un perjuicio cuantificable, yo animo a la gente a que vaya a los tribunales, que no permitan esa dictadura de que la red social haga lo que le dé la gana, que no digan, bueno, si me quitan una cuenta no pasa nada, me abro otra. No, sí que pasa. Pasa que para recuperar el alcance que tenías con la cuenta anterior y llegar a todos los seguidores que llegabas antes, pues tienes que empezar de cero otra vez. Vamos, yo veo que es un tema que no se le está dando la importancia que realmente tiene, que hay gente que vive literalmente de las redes sociales, que todo su sustento lo tienen de ahí, que todos sus ingresos lo tienen de ahí, y que permitamos un clima de inseguridad jurídica en el que una red social puede saltarse a la torera sus propias normas y eliminar una cuenta solamente por el hecho de que le da la gana y que tú no puedes apelarlo, pues la verdad es que me parece realmente intolerable. ¿Tú has tenido problemas con Twitter alguna vez por alguna equivocación, algún mal... Sí, sí, fue al principio cuando tenía muy poquitos seguidores que un día me levanto y sin saber muy bien por qué veo que la cuenta está bloqueada. Bueno, pues envié un correo electrónico a Twitter y no me contestaron. Simplemente a los 5 o 6 días la cuenta volvió a funcionar. Ese ha sido el problema. No sé si es que vieron, no sé realmente lo que vieron porque nunca me lo llegaron a decir. Y bueno, pues tampoco hubiera sido una catástrofe porque en aquel momento me seguía muy poquita gente, 500, 700 personas. Pero imagínate que me pasara ahora. Y además, cuando es por nada, porque vamos, yo entiendo que determinados mensajes, pues, aunque no entren en el límite de lo ilegal, pueden resultar molestos y que una red social quiera moderarlos, tal. No, pero es que realmente nunca, es que realmente lo peor es eso, que ni siquiera te dicen por qué te bloquean una cuenta, ¿no? Es realmente una cosa tan surrealista de decir, sí, aquí tienes un contrato de adhesión, fírmalo, estas son mis normas, pero es que luego, ojo, que si tú pones unas normas, los primeros que tienes que cumplirlos sois vosotros. Pues dicho queda, me alegra que al final terminara sin mayores sustos aquella trifulquita, ¿no? Con Un Twitter. susto que quedó en nada, pero bueno. Sí. Y que realmente lo curioso es eso, que nunca llegué a saber por qué me habían bloqueado la cuenta. Pero bueno, lo importante es que se arregló. Hay otras personas que no han tenido tanta suerte. Ujú, ujú. Pues Pedro, con esa brillante
intervención, creo que podríamos dar paso también a la propiedad intelectual, ¿no? Que es otra rama de los derechos tecnológicos nuevos que están surgiendo y que es muy interesante. Coméntanos, coméntanos. Soy todo oído. Mira, aquí tenemos un problema de confusión entre el ar público, ¿no? Cuando firmamos esos famosos contratos de adhesión que llevamos tanto tiempo hablando, otorgamos a la red social de turno una licencia para que use nuestros contenidos, principalmente contenidos gráficos y audiovisuales, internamente. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir, y para eso está redactada esa cláusula en concreto, que Twitter, YouTube, Facebook, la plataforma que sea, si nosotros subimos un vídeo, ellos pueden utilizar ese vídeo, tienen una licencia para usar el vídeo, no que el vídeo sea de ellos. Pues, por ejemplo, en una campaña promocional o lo que ellos quieran en ese sentido. Pero ojo, que no le estamos dando los derechos del vídeo ni de las fotos a la plataforma, le estamos dando una licencia para que la usen en unas circunstancias muy concretas. Y de ahí surge la gran confusión de la gente. Bueno, yo subo alguien ha subido un determinado contenido, fotos, vídeos, lo que sea, a una plataforma, eso pasa a ser público, a tener carácter público, y por eso, pues, si yo ahora cojo ese contenido y lo reutilizo, estoy haciendo algo lícito, ¿no? Pues no. Vamos a ver. Si yo publico un vídeo en mi cuenta de Twitter, ese vídeo, efectivamente, yo lo estoy dando carácter público. Porque, como dice la ley de propiedad intelectual, el autor es el que decide cuándo y cómo publica su obra. Bien, yo he publicado un contenido. Ese contenido tiene carácter público. ¿Significa que cualquier persona lo puede reutilizar a su antojo? Hombre, pues yo creo que es más que evidente que no. De la misma manera que cuando yo publico un libro, ese libro también tiene carácter público, está en todas las librerías, pero a nadie se le ocurre coger una foto del libro y sin pedir permiso empezar a usarla, ¿no? Ni siquiera citando al autor, porque no tiene la licencia para hacerlo. Bien, ahí nos tenemos que ir entonces al segundo campo. Una publicación en redes sociales es objeto de propiedad intelectual. Yo creo que ahí está la clave. Respuesta, ¿puede serlo o no puede serlo? Depende. Y para eso lo único que tenemos que hacer es irnos a la ley y ver qué es lo que la ley califica de obra. Pues una obra es algo que tiene la suficiente originalidad, es lo que habla la ley de propiedad intelectual, como para ser un ente en sí misma. ¿Puede un tuit estar protegido por copyright? Un tuit es difícil porque puede un tuit tener el suficiente grado de originalidad como para considerarse una obra. Hombre, podría tenerlo, aunque no sea habitual. Pero, ¿y una sucesión de tweets? ¿Y un hilo? ¿Puede estar protegido un hilo por propiedad intelectual? Bueno, un hilo no es más que un relato estructurado de un tema concreto, original, que se distribuye en fragmentos pequeños de 280 caracteres cada uno para constituir un todo. En ese sentido, por supuesto que está protegido por copyright, está protegido por propiedad intelectual y la gente lo podrá usar en función de la licencia que el autor otorgue. Es decir, si yo digo, otorgo Creative Commons, licencia Creative Commons a este hilo, a este contenido, pues la gente podrá utilizarlo en función con las restricciones que tenga esa licencia, porque ya sabemos que hay muchos tipos de licencia Creative Commons, pero podrán usarla. Pero si yo digo no, copyright, esto es una obra mía, que la publico en Twitter, como la podría publicar en un libro, como lo podría publicar en un periódico o en una revista. ¿Por qué ese mismo relato, si lo publico en un periódico, sí que está protegido por derechos de autor y si lo publico en Twitter no? Por supuesto que está protegido. Es más, yo tengo, a lo mejor soy muy maniático en ese sentido, pero yo tengo registrados todos mis hilos. Utilizo un servicio que se llama Safe Creative que te permite registrar de una manera muy rápida cualquier tipo de contenido. Pues sí, considero que el contenido es mío. Y si alguien me dice que lo quiere utilizar y considero que ese contenido, que ese uso entra dentro de los límites de lo aceptable, pues le voy a decir que sí, que lo use. Pero que una persona se coja un hilo mío, que lo cambie un poquito
y que lo haga pasar por suyo, pues la verdad es algo que no voy a tolerar. Y si en algún momento tengo que ir al juzgado por ello, pues que no le quepa duda a nadie que iré. Con las fotografías pasa una cosa parecida. Mm, una fotografía es una obra protegida por copyright. Pues lo mismo, puede serlo o no puede serlo. La ley de propiedad intelectual en este caso distingue entre la fotografía obra artística y lo que es una mera fotografía. Y lo que son meras fotografías se pueden utilizar en determinados casos. Está lo que llamamos el fair use, que es un poco producto de la sociedad americana, pero que en España la jurisprudencia pues también un poco lo admite, ¿no? Yo, por ejemplo, si utilizo una foto de hace 30 años de un accidente aéreo para ilustrar uno de mis hilos, ese uso entiendo que es un uso legítimo y aún así siempre cito al autor. Pero utilizar una fotografía artística de un tercero para hacer más bonito un hilo, cites o no cites al autor, eso al fin y al cabo es irrelevante, sin pedir permiso, pues entiendo que es una vulneración grave de la propiedad intelectual de ese autor, independientemente de que ese autor ya haya publicado esa foto en otra red social o en su página web, porque volvemos a lo mismo. La ley establece que es el autor quien decide cuándo y cómo se distribuye su obra. Pues me parece muy interesante todo lo que has dicho, Pedro, y lo estoy asimilando. Veo que aquí también han comentado varias cosas, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, Pedro, vamos a ver. El tema de tus hilos, ¿no? Porque aquí me gusta ir al caso concreto. ¿Has tenido alguna vez algún problema de que alguien haya intentado usurparte sin permiso? Eso, hombre, usurparte no sería el término jurídico correcto, ¿no? Pero que te haya intentado Plagiar, plagiar, plagiar. plagiar Sí, algún hilo. ocurrió una vez con un periódico. Pero bueno, es que además fue tan descarado que es que copiaban frases literales. Incluso una frase en la que había una errata, la copiaron tal cual. O sea, que es que no es decir, porque claro, el patrimonio de la historia no pertenece a nadie. Cada cual es muy libre de ahora mismo coger el accidente de Barajas, de los rodeos o el que sea, y redactarlo, pero redactarlo a tu manera. Lo que no puedes hacer es. Hombre, hay cosas que lógicamente van a quedar exactamente igual. Si haces una transcripción de la caja negra, pues tienes que ponerlo tal cual y en eso pues van a coincidir. Pero la forma en cómo tú estructures un relato u otro, pues depende de tu capacidad y de tu estilo a la hora de redactar. Yo creo que una cosa muy distinta es que ahora mismo entre yo en una web determinada y me encuentre con el relato de Barajas, el de Spanel, lo que sea, hecho pues a su manera, lo cual es perfectamente normal, legítimo y de todo. Y otra cosa es que me encuentre frases copiadas al pie de la letra. Lógicamente no es lo mismo. Y el hecho de que se haya publicado en Internet y tenga carácter público no quiere decir que tú puedas hacer lo que quieras con ese texto o con esa imagen o con lo que sea. Mucho ojo a eso de ir a Google Fotos. Mira, esta foto me gusta, la voy a usar en mi blog. Pues no, no, es completamente ilegal. El autor de esa foto puede pedirte que la retire e incluso si se pone a malas, pues puede llevarte al juzgado y pedirte daños y perjuicios, ¿no? Porque es que, vamos, volvemos a lo que decíamos antes. Una cosa es lo ilegal y otra cosa es lo delictivo. Que tú no tengas ánimo de lucro a la hora de publicar una foto que no es tuya hace que no sea delito, pero no le quita que sea ilegal. Por supuesto que es ilegal. No será delito, pero es ilegal. Pues muy interesante. ¿Y se puede saber, Pedro, si no es mucho ahondar, cómo accionaste con este periódico? No, al final la cosa no llegó a nada, porque vamos, mmm, tampoco me convenía hacerlo en ese momento. Me dio una proyección que quizás me viniera bien en ese momento, pero vamos, es algo a lo que tampoco le voy a dar demasiada importancia, porque creo que quedaron ellos en evidencia, ¿no? Yo. Ujú, ujú. Y también me parece muy interesante el tema de proteger los tweets. La verdad es que no sabía que se podían y me alegra que tengas esa precaución porque lo estaba A ver, pensando. en principio no es necesario, porque la ley española, al contrario que la norteamericana, no exige un registro previo de las obras. Es decir, si yo ahora mismo publico un libro y no lo registro, pues, y alguien me lo plagia, yo no voy a tener ningún problema si acudo a los juzgados, porque me bastará con acreditar que yo soy el autor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces ahí está el problema, en la capacidad de acreditarlo. Y te va a ser muchísimo más fácil acreditarlo
si tienes pues la obra registrada ante el registro de la propiedad intelectual o cualquier otro organismo que te pueda servir de prueba, o un acta notarial, o te lo mandes por correo electrónico a ti mismo, cualquier cosa que acredite que ese texto en concreto o que esa obra en concreto se ha creado por ti en una determinada fecha y que cualquier publicación basada en él se ha hecho a posteriori. Si consigues acreditar eso, aunque no lo tengas registrado, no vas a tener ningún problema, porque en España lo que es obligatorio registrar son las marcas. No es obligatorio, bueno, y ahí también podríamos hablar, ¿no? Pero no es obligatorio registrar la propiedad intelectual. La industrial sí, la intelectual no. Pero yo siempre recomiendo cuando una obra sea sustancialmente interesante hacerlo, pues porque a efectos de prueba te va a resultar muchísimo más fácil. Pues dicho queda, y gracias por esos consejos, Pedro. Nos ha ilustrado verdaderamente mucho en temas de propiedad intelectual y también en lo que hablábamos previamente de libertad de expresión. Por Es aquí- un tema que daría para mucho por lo complejo que es. y por la casuística, ¿no? También. También. Aquí también comentan, voy a leerlo a pecho descubierto a ver lo que dice el compañero Ezequiel. Resulta muy preocupante los comentarios del que dará lo que apuntaba de que la libertad de expresión, la regulación de la libertad de expresión quedará en manos de 5 empresas. Eh, Aquí comentan también el caso de un compañero que también suspendieron su cuenta de Twitter perdiendo 12.500 seguidores por esta cerrazón, ¿no? Por esta cerrarle la cuenta. Comenta aquí Ezequiel el caso. Bueno, es lo que decimos, que hay gente que se gana la vida con sus cuentas de Instagram, de Twitter, y que tú se la cierres, le hace un hoyo. O- Y o- lo que es peor, el saber que en cualquier momento te la pueden cerrar, lo que está es creando un clima de inseguridad jurídica, pues tremendo. Es que va contra el principio de seguridad jurídica realmente. No tiene ningún sentido que tú digas, bueno, vamos a ver, si escribo esto, que no vulnera las normas de Twitter, Twitter me lo puede a lo mejor cerrar con que haya una turba de gente que se ponga a denunciar el tuit, aunque no tenga razón, porque aquí parece que van sobre la cantidad que sobre la calidad del razonamiento, ¿no? Por eso siempre digo que me parece terrible la capacidad que otorga las redes sociales a sus usuarios de denunciar tweets. No soy partidario de ello. Las cosas se denuncian a la policía o en el juzgado cuando son constitutivas de delito o cuando constituyen una infracción, un ilícito civil o lo que sea. Pero denunciar algo que no es delito solamente porque a un determinado colectivo le pueda no gustar, pues me parece que va en contra de los principios del Estado de Derecho. Desde luego, me sumo a esa consideración, Pedro. Pues Pedro, yo por mi parte te agradezco mucho este despliegue que has hecho. Al principio, hablando de tu libro, de la cuenta de Twitter, de los accidentes de aviación, de absolutamente todo. Y también esta parte final, hablando sobre temas jurídicos, que también me ha encantado. La verdad es que eres un crack, eres un crack. ¿Qué te gustan más, las leyes o los aviones, Pedro? 50-50. Me encantan las dos cosas. Ya te digo que cuando abrí la cuenta empecé hablando de derecho, después, pero vamos, me apasionan las dos cosas. Pues Pedro, te dejo que nos dediques unas últimas palabras y totalmente libre y sumarme también a lo que decía al principio, de agradecerte que hayas pasado con nosotros esta tarde de domingo, que he aprendido y me he divertido mucho, Pedro. Pues nada, agradecerte a ti la oportunidad que me das de llegar a más gente, siempre es agradable. Hemos tenido una charla creo que muy interesante. Me alegro de haber podido resultar de utilidad en algunos aspectos. Y bueno, pues simplemente dejar pues esta reflexión, ¿no? Creo que las redes sociales no se les está dando la importancia que tienen. Creo que puede ser una herramienta de ocio, pero también una herramienta muy importante de desarrollo profesional. Y no podemos tolerar que 5 o 6 empresas hagan lo que les dé la gana. Y aún menos tolerable es que una turba exacerbada, porque no le guste determinado contenido, ya quiera eliminarlo. Esa cultura de la cancelación en la que estamos inmersos es terriblemente peligrosa y puede dar lugar a algo nada bueno. Yo en estos momentos hay 2 libros que recomiendo leer, que son Rebelión en la Granja y 1984, los dos de Orwell. Creo que retratan muy bien el tipo de sociedad que estamos
llegando a alcanzar y creo que es algo que a mí por lo menos no me gusta nada y creo que a ninguna persona debería realmente gustarlo. Nos ha costado mucho alcanzar la libertad de expresión que tenemos, no la desperdiciemos ni la tiremos por la borda. Gracias, gracias Pedro por esa última reflexión, por la charla general. Y familia, nos despedimos hasta la próxima retransmisión. Muchas gracias Pedro por estar ahí, muchas gracias a todos. Un placer.